Hola, ¿cómo están? Un abrazote con mucho, mucho, mucho cariño. Vamos a apurarme porque se me va el tiempo. Proverbios 19:21. El que tiene oídos, pues oiga por favor lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien nos guíe, quien nos enseñe y nos convenza de, de cómo aplicar todo esto a nuestras vidas con el fin de agradar a Dios y de que el plan de Dios y el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Y en nuestra familia. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá sobre el pensamiento del hombre. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos, muchos planes, muchas ideas hay en el corazón del hombre. Pero sobre todos estos planes, ideas, propósitos, el consejo de Jehová, la palabra de Dios, va a permanecer sobre por la fidelidad de Dios. Solamente por la fidelidad de Dios. Y luego vamos a ir a Jeremías 29:11, que es un versículo por excelencia bello que nos debe de confortar y nos debe de animar y de ponernos muy felices siempre que lo leamos. Dice, porque yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos y planes de paz, no de mal, para darte el fin que tú esperas. Nosotros esperamos mucho de Dios y Él tiene mucho que darnos, toda la bendición, toda la plenitud. Pero es importante que nosotros escuchemos el consejo, la palabra, los planes, los propósitos, que ya están, aquí están todos. No hay nada nuevo bajo el sol. No creas que estamos esperando a ver qué cosa nueva Dios nos va a decir que tiene para nosotros. No, ya está aquí todo. La cuestión es que le busquemos, que le leamos, le creamos, nos sometamos, seamos obedientes y estemos contentos. Contentos, agradecidos con Dios por los planes, por sus pensamientos maravillosos. Y eso nos debe de dar ánimo, mucho, mucho ánimo. Imagínate. Bueno, ahora que uno es adulto, sabe que los planes y los propósitos de Dios para uno eran lo mejor de los padres para nosotros. Como nosotros, los propósitos, los planes, los pensamientos que uno tenía para con sus hijos cuando eran chicos, cuando iban creciendo. Esos pensamientos que mi hijo ojalá que sea esto, que lo mejor de lo mejor. Eso era lo que deseamos. Y deseábamos y deseamos y desearemos ahora para nuestros nietos. Después esperemos que para nuestros bisnietos también. Que Dios tiene planes de bien y no de mal. Puras cosas hermosas. Él ha planeado desde el principio de la creación del mundo sus propósitos, sus pensamientos y sus planes para nosotros han sido de bien. Por eso debemos de vivir una vida tan relajada, tan contentos, sabiendo que si yo me pongo en las manos de Él, todo va a estar perfectamente bien. Y hoy quiero hablarles acerca de algunos personajes bíblicos que todos tuvieron el mismo propósito para Dios.
el propósito y el plan de Dios eran cosas de bien, dice la Biblia, ¿verdad? Y no de mal. Mas, sin embargo, algunos personajes escogieron entrar en el plan de Dios. Porque una cosa es que Dios tiene planes para conmigo y otra cosa es si yo quiero tener planes con Dios, ¿verdad? Es muy distinto. Por más planes hermosos, preciosos, poderosos, maravillosos que Dios tenga para ti y para mí, si yo ni siquiera lo invito a que sea parte de mi vida, ni que sus planes entren. En mis planes no entra Dios. Y luego, vamos a ver cómo algunos de estos hombres permitieron que los planes de Dios entraran en sus vidas. Y cómo otros personajes hicieron lo que quisieron. Y los planes, en sus propios planes, Dios no era el importante, sino ellos. Y no se trata, bueno, cómo le fue a uno y cómo le fue al otro. Sabemos muy bien que a cualquier persona que le permita a Dios cumplir y entrar a su vida para llevar a cabo sus planes, le va a ir bien. Lo sabemos. Y aquel personaje que no invite a Dios a ser parte de su vida, ni que los planes de Dios entren en sus planes personales, pues va a batallar, va a sufrir, va a batallar. Y bueno, eso es, gracias a Dios, es una decisión muy personal. Vamos a ver a Moisés. Vamos a ver a Moisés. Dios tuvo un pensamiento, tuvo un plan igual que con Adán y con Eva. Dios tenía pensamientos para ellos, planes de bien, pero ellos decidieron hacer sus propios planes. Cuando desobedecieron allá en el jardín, en el huerto del Edén, ellos decidieron que aunque Dios les había dicho que no hicieran una cosa, ellos lo hicieron. Y bueno, está bien, está bien. Pues no está tan bien porque nos llevaron entre las patas, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, que hoy tenemos que pagar el pato a las mujeres y los hombres de una manera y nosotros de otra. Pero Moisés, cuando Dios formó a Moisés, tenía planes, tenía pensamientos grandes. De ese niño, de salvarlo, de ponerlo en una cesta, que fuera por el río, que la hija del faraón, siendo el niño un judío, que lo tomaran y que creciera como el nieto del faraón de Egipto, y que pues no le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a amar a los dioses de los egipcios, ¿verdad? Mas sin embargo, el plan de Dios fue fiel y se realizó, porque dice que el hombre puede tener muchos planes y pensamientos, pero el poder de Dios, pero su voluntad es la que va a prevalecer siempre. Y así fue con Moisés. El plan de Dios para Moisés era que sacara a su pueblo, liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en que vivían. Y así fue. Tuvo bajas y tuvo fallas y se quejó y se argumentó y todas estas cosas. Mas sin embargo, Moisés amó al pueblo de Israel y lo llevó por 40 años al desierto. Fue una cosa maravillosa. Mira lo que dice Hechos 13:22. Hechos 13 y versículo 22 dice: quitado les levantó por rey a David. Ay, no, no fue David. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de David. Pero bueno, Moisés fue un
un hombre moldeable, aun que él argumentó que no era fácil para hablar, que no era fácil para él expresarse, pero él accedió al plan de Dios y eso es maravilloso. Josué es otro joven, un joven en aquel tiempo que sucedió a Moisés, que cuando Moisés estuvo a punto de entrar, que no entró a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, tú, tú los vas a ver. Yo tengo un propósito contigo, Josué. Tú vas a meter a mi pueblo, lo vas a introducir a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Qué hermoso, qué hermoso. Josué no argumentó. Josué estuvo presto, qué hermoso. Yo me imagino que aquel hijo que, ay, no, no quiero ir, pero ay, mamá, no puedo, es que mira, mamá, no sé cómo hacer, pero va, ¿verdad? Y ese fue Moisés. Pero también está el otro hijo. Mi hijito, ve a comprar las tortillas y mamá. Josué fue un hombre que a pesar de que los que habían salido de Egipto habían muerto en el camino, esa generación, y no, parecía que no querían entrar. Era una nueva generación. Nació en el desierto toda esa gente, más sin embargo, le, le, Josué fue paciente, fue muy paciente con este grupo y logró Dios hacer lo que él quería. Ujú. Qué hermoso cuando a regañadientas o como sea, Dios cumple su propósito en la vida de una persona, ¿verdad? Y yo espero que Dios haga todo lo que tenga que hacer para que yo cumpla el propósito de Dios. Vamos a ver en el capítulo 1 de Josué, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este es el propósito. Para este momento Josué había nacido. Para el momento de que se le encomienda a él el propósito, el plan que Dios tenía para él, así como el plan de Jesús que era ir a la cruz. Ese era el propósito de Dios para Jesús. Y se cumplió. Y llegó el momento en que Jesús dijo, ¿será posible que pase de mí esta copa, Padre? Pero no tomes en cuenta mis palabras. Yo quiero hacer tu voluntad. No lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. Y ahí está Josué, cruzando, liderando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Luego David. David fue otro hombre que la Biblia nos lo pone como el hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Qué maravilla que el plan de Dios para este joven, el plan que Dios tiene para ti, te lo aseguro que es desde que Dios te formó en el vientre de tu madre. No es algo improvisado. Ay, pues ahora que Carmen, ahora que estás grande, Carmen, que ya eres mayor de edad, ahora, ay, se me ocurre tener un plan para ti. Porque eres maestra o porque eres secretaria o porque eres esto. No. Desde el momento en que Dios te estaba formando, tuvo planes para ti. Claro que quizá nadie nos enseñó a invitar a Dios a nuestros planes.
y estamos acostumbrados a hacer planes sin Dios. Y por eso nos ha ido como nos ha ido, ¿verdad? Nos ha ido como en feria. Porque estoy segura, que si desde que uno está en esta tierra, Dios estuviera siempre en nuestros planes, nuestras vidas hubieran sido como perfectas. Como perfectas. ¿Por qué? Porque todo el poder de Dios estaría sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, David fue reconocido bíblicamente como un hombre que siguió a Dios y que fue sensible al liderazgo del Señor, que en todo momento él enfrentó, él fue valiente, él supo esperar, él no peleó por un lugar, estaba ya siendo ungido más como rey, más sin embargo, él respetó al rey que estaba, a Saúl, y tuvo la oportunidad de haberlo podido matar y no lo hizo. ¿Por qué? Porque David entendió, el Espíritu de Dios estuvo en su corazón para esperar en el momento perfecto. En los salmos que David escribió nos podemos dar cuenta cómo siempre David tenía a Dios en sus planes, en su pensamiento, en toda su vida. También Daniel, el profeta Daniel, un joven maravilloso que creció como esclavo en Babilonia, fue promovido a ser pues, una autoridad y él siempre reconoció la soberanía de Dios y él se negó. Él cumplió el propósito de Dios. Pero bueno, Pablo, que era un hombre celoso de la ley y que él creía que estaba haciendo lo bueno, estaba convencido de que Jesús y el cristianismo eran planes para destruir al Dios hebreo, ¿verdad? Y estaba en contra de ellos, pero una vez que se encontró con Jesús, no hubo argumento de parte de Pablo, de Saulo, de Pablo, después. Y el propósito de Dios. Dios dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Mira lo que dice Hechos 13. Hechos 13 y en el versículo 2. Hechos 13 y en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Tú y yo somos apartados para hacer la obra de Dios en esta tierra. No lo dudes. Tú tienes un propósito, Dios tiene un propósito, Dios tiene planes para ti. No permitas que Dios no entre en tus planes. Invítalo a tus planes. Pon tus planes delante de Dios. También hubo hombres como Sansón, que fue consagrado. Él fue consagrado desde antes de nacer para servir a Dios. Dios había planeado liberar a su pueblo de las manos de los filisteos en aquel tiempo por mano de Sansón. Pero Sansón se desvió. Dios tenía planes con él, pero Sansón no tenía planes con Dios. Ahí lo podemos ver en el libro de los jueces, en los capítulos 13 al 16. Podemos ver la historia de Sansón, una historia muy triste. Unos planes de Dios frustrados, ¿verdad? Porque no quiso. No le dio su gana, pues. El rey Saúl, el primer rey sobre Israel, Dios tenía planes y yo pienso que tenía grandes expectativas. Pero Saúl se inclinó a hacer su voluntad. Se enredó con otras naciones
Y bueno, él no quiso obedecer a Dios. Y cuando uno no quiere obedecer, pues entonces desechamos a Dios y Dios nos desecha. Y nos apartamos de Dios y Dios se aparta de nosotros. Así es. En Primera de Samuel, en el capítulo 31, podemos ver la vida, cómo terminó este rey. ¿Por qué? Porque no quiso tener planes con Dios. Así de fácil. No le importó. También Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, con tanto poder, tanto dinero, tanto, así, esa es la palabra, con tanto. Dios tenía planes para Salomón. Dios conocía el corazón de Salomón, pero el poder lo pervirtió. Su debilidad fueron las mujeres. Y, y no era tanto solamente una debilidad por las mujeres, sino que todas estas mujeres, todas estas mujeres lo llevaron a sus propios dioses, a adorar a sus dioses, a dejar de orar y de adorar a su Dios, al que lo había hecho rey. ¿Y qué pasó? Bueno, decidió no obedecer a Dios al unirse a todas estas mujeres y al adorar y poner altares para estos dioses. Bueno, Primera de Reyes 11 nos dice toda la historia de este hombre, de Salomón. Y es cierto, es cierto. Judas Iscariote fue un hombre que caminó con Jesucristo, uno de los discípulos. Mas, sin embargo, él decidió ser ladrón, decidió vender, ser traidor a su maestro. Dios tenía planes. Dios tiene planes para todos nosotros. Hechos 1:18 nos relata cómo terminó la vida de este Judas. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿Dios está en tus planes o no? Vamos a pedirle a Dios que entre en nuestros planes, ¿te parece? Vamos a ser humildes delante de Dios, reconocer que no hemos hecho equipo con Dios en su totalidad y que a veces cuando nos suceden cosas difíciles queremos, Señor, quiero que estés en mi grupo, por favor, aquí quiero que vengas, por favor, no me dejes, ayúdame, tú eres el Dios mío. Pero solamente cuando nos conviene, cuando lo necesitamos. Yo creo que esto no se trata de momentos con Dios, de momentos en el plan de Dios. Se trata de una vida en el plan de Dios, una vida planeada con Dios en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que está escrito en tu palabra es para nuestro ejemplo. Es para que aprendamos. Es para que no cometamos los mismos errores que nadie. Te pedimos, Señor, te pedimos perdón por cada vez que hemos hecho algo sin consultarte, sin pedirte tu opinión. Queremos, Señor, que en todo lo que hagamos tus planes estén en nuestras vidas. Por favor, te invitamos a nuestros planes del diario, de lo que sea, en la casa, en el trabajo, en lo que sea, en todas partes.
Te pedimos la bendición sobre nuestros amados. Los bendecimos en el nombre de Jesús y a Israel. Amén. Dios te bendiga.